Gente, ¿cómo están? Buenas tardes. Me complace informarles que en este video voy a poder compartir con ustedes la nueva actualización 3.0 de las planillas de instalaciones de electricidad. Voy a mencionar cuáles son los contenidos de todas las planillas, el cuadro de carga, el cálculo de caída de tensión y también el cálculo para determinar el porcentaje a ocupar en una tubería y también más información que incluí dentro de esta nueva actualización. Voy a explicar también cuáles son los contenidos nuevos relevantes que aparecen en el pliego técnico que se publicó el año pasado y a partir de este año ya está entrando en vigencia para todas las instalaciones nuevas y la regularización de las instalaciones que ya existen. Vamos a mencionar también cuáles son las características principales que tienen que tener los conductores ahora en esta normativa y también les voy a mostrar todas las mejoras que se incluyeron en esta versión gracias al apoyo de la comunidad en general, los clientes y las personas con las cuales me estuve comunicando para mejorar este contenido. De todas maneras, hay una parte que habla sobre las instalaciones trifásicas en donde voy a dejarlo como una versión beta, ya que igual quiero pulir cierto contenido, así que si ustedes adquirieron esta planilla, una vez que se las envíe, les agradecería muchísimo que me pudieran dar su retroalimentación para ver qué cosa se podría mejorar. Así que, sin más que agregar, los invito a ver el siguiente video. Bien, como mencioné en la introducción, voy a mostrar por parte el cuadro de carga, el análisis del cuadro de carga, el cálculo de caída de tensión y también el cálculo para determinar el porcentaje máximo que van a ocupar los conductores dentro de tuberías o ductos. De la misma manera que se realizó en la versión 2.0, esta ahora es la nueva versión 3.0. Les voy a mostrar la versión full y todos los contenidos que se van a ilustrar en esta planilla son los siguientes. Tengo el cuadro de carga, después vamos a ver el análisis que incluye toda la documentación nueva que aparece en nuestro pliego técnico que se menciona en la SEC, también el cálculo de caída de tensión y finalmente vamos a terminar con el cálculo para determinar el porcentaje a ocupar dentro de tuberías. Una de las primeras cosas nuevas que están en esta versión es que cada vez que ustedes deseen ver un contenido específico dentro de esta planilla, como es tan extensa, para no estar desplazando la barra de Excel, que acá genere unos botones en donde ustedes van a poder acercarse de manera instantánea al contenido que ustedes quieren visualizar. Entonces, después cuando quieren retornar al cuadro de carga, le pueden hacer clic a este botón que dice regresar y van a aparecer en la primera sección. Por ejemplo, hice clic donde dice análisis del cuadro de carga según proveedores de la norma chilena eléctrica, insistiendo de que esta norma es la que se aplicaba tiempo atrás. Ahora actualmente tenemos que aplicar también el pliego técnico y eso es lo que va a estar rigiendo a partir de este momento. Y acá se menciona el análisis del cuadro de carga aplicado al pliego técnico. Entonces vamos a ver los dos análisis. ¿Ya? ¿Por qué incluyo los dos? Porque de todas maneras igual hay cierto contenido que estaba en la versión anterior y quiero que se vea el contraste de los conductores que nosotros vamos a seleccionar en estos momentos. De todas maneras, en esta nueva versión se incluyen todos los conductores que estaban en la versión anterior. Bien, vamos a volver al cuadro de carga. Si ustedes quieren ver el contenido del cuadro de cálculo de caída y tensión, pueden hacer clic acá y acá los va a derivar a ese punto. Luego retornamos y finalmente nos dirigimos al cuadro de cálculo de porcentaje a ocupar dentro de los ductos. Entonces esa es una de las primeras mejoras que se incluyen dentro de esta planilla. En la versión 2.1 expliqué de qué se trataba este nuevo contenido, que es donde nosotros podemos ingresar información nueva a la base de datos cuando queremos ilustrar las potencias o los consumos de nuevos artefactos o nuevas iluminaciones. Bien, entonces les voy a poner el contexto para que se entienda de qué estamos hablando.
Acá yo tengo la opción de elegir si voy a considerar un centro o un enchufe. Entonces voy a colocar, por ejemplo, centro en estos puntos. Voy a copiar acá. Y en los otros voy a colocar enchufe. Entonces, ¿cuál es la idea? Para cada celda que se encuentra asociada al centro, me van a aparecer los consumos solamente de los centros. Entonces yo, por ejemplo, voy a colocar 20 en cada centro. Y cada vez que yo tenga un consumo de un centro, lo voy a tener asociado a este valor. En su contraparte, si yo estuviese considerando el enchufe, la información que me va a aparecer acá va a ser el consumo de los enchufes. Entonces, como les había comentado en la versión 2.1, si ustedes, por ejemplo, seleccionaban un tomacorriente y veían que no estaba considerada esa potencia para el tomacorriente que ustedes tienen pensado proyectar, lo pueden ingresar. Entonces lo vamos a ingresar acá. Un consumo nuevo, voy a colocar acá 450 watts, presiono ese botón y ahora en la base de datos va a estar registrada. Lo mismo para los nuevos centros. Supongamos que yo quiero encontrar un centro que no está dentro de este listado. Voy a colocar un centro de 8 watts, oprimo Enter y ahora en el centro me va a aparecer esa nueva información. Entonces eso ya estaba en la actualización 2.1, que ya los que adquirieron la planilla del cuadro de carga ya la tienen en su poder. Ok, lo nuevo de esta versión es que ahora cuando yo ingrese un nuevo conductor, por ejemplo voy a colocar THHN Flex, van a aparecer las características físicas como estaban en las versiones anteriores, pero ahora aparece una nueva leyenda. Esta leyenda dice que este tipo de conductor que estoy seleccionando en estos momentos me dice que no se recomienda su uso en zonas de reuniones de personas. ¿Esto por qué? Porque el pliego técnico, que es el pliego técnico número 4, donde se explican las características de los conductores y las canalizaciones, mencionan que los conductores en su mayoría deben de ser capaces de ser resistentes al fuego y además tener una baja emisión de gases, baja emisión de humos, no ser nocivos para la salud, o sea, no emanar gases tóxicos al momento de tener contacto con el fuego y por sobre todo ser conductores que sean libres de halógeno. El halógeno es un compuesto químico por el cual está constituido la mayoría de los conductores antiguos, por ejemplo los conductores de PVC, como es el conductor NIA o el conductor THHN. Cuando se quema el revestimiento en la cubierta, libera gases que son altamente tóxicos para las personas. Y de hecho, en los incendios, el mayor porcentaje de muertes que se producen en este tipo de siniestro no es por el fuego propiamente tal, sino que es por la intoxicación producida por los gases que emanan estos conductores. Por lo tanto, la nueva normativa es súper estricto en el contexto de que hay que tener mucho cuidado con qué conductor vamos a estar trabajando, y sobre todo en zonas que sean destinadas para centros de reuniones de personas. Y acá también la norma establece parámetros mucho más claros a qué se refiere centro de reuniones. Centros de reuniones son todo lo que sería establecimientos educacionales, teatros, centros deportivos, cualquier centro de entretenimiento, pub, restaurante, supermercado, estaciones de bomberos, terminales de buses, puertos, cualquier lugar donde las personas tiendan a reunirse. Y además que también se incluye dentro de esta definición todos los espacios comunes de una edificación. Por ejemplo, en un edificio, los pasillos, las salas de estar, todas las áreas de acceso común están considerados como lugares donde tienen que ser instalados con conductores que tengan un buen comportamiento contra el fuego. Entonces, algo que agregué a esta nueva versión es que para ver un poco más exhaustivamente las características físicas de los conductores y poder hacer un filtro y poder entender cuáles son los conductores que vamos a utilizar, acá hay una imagen donde al hacer clic me deriva directamente a las características físicas de los conductores que se incluyen dentro de la base de datos de la planilla. Pero la novedad, porque esto ya estaba incluido en la versión 2.0 y en la 2.1, pero la novedad está en que ahora esto es una tabla que se puede filtrar. Entonces aquí en la parte de arriba tengo todas las características que a mí me interesa conocer. Entonces yo voy a buscar conductores que sean libres de halógeno. Aquí voy a seleccionar el valor de 1 para aquellos que sean considerados conductores libres de halógeno. Entonces ya me está empezando a hacer el filtro.
voy a buscar también conductores que sean retardantes a la llama. Entonces voy a seleccionar aquí este valor y ahí voy generando un filtro. Voy a buscar también otra característica que indica esta nueva normativa, es que sea de baja opacidad de los humos. ¿Qué quiere decir esto? En caso de que un conductor se esté quemando, lo ideal es que genere lo menos posible humo, ya que necesitamos que las personas puedan visibilizar las vías de evacuación. Entonces se exige por normativa que en estos puntos que mencioné hace poquito se incluyan estos conductores que por lo menos se están ilustrando gracias a este nuevo filtro. Bien, entonces también podemos ver otro tipo de filtro en donde dice conductores que sean de baja toxicidad en caso de que se estén quemando. Así que voy a colocar en este filtro. Bien, entonces en este caso yo tengo como posibles alternativas estos conductores, por ejemplo el EvaFlex H07Z1K, y también tengo esta versión Free2Flex Serie 3 RZ1K. Tengo en formato AWG o en formato en milímetros cuadrados. Entonces de esa manera yo puedo hacer un filtro y especializar la base de datos. Bien, entonces en base a lo que acabamos de filtrar, aquí yo puedo cambiar el conductor que estaba dentro del listado, por ejemplo el EvaFlex H07Z1, y acá me va a aparecer conductor apto para zonas de reuniones de personas. Bien, entonces por ejemplo vamos a buscar los otros conductores, vamos a buscar acá el Free2Flex Serie 3 RZ1K y me va a aparecer también esa leyenda. Cualquier otro conductor, si por ejemplo yo elijo un THHN, que también es un conductor que se puede utilizar en las instalaciones, pero que no sean destinadas para centros de reuniones. Entonces ahí es donde nosotros vamos a poder hacer ese filtro que aparece en esta nueva versión. Bien, vamos a empezar a trabajar con el cuadro de carga para que vean las novedades. Digamos que yo quiero realizar el cálculo para un total de 6 circuitos. Entonces ustedes, si no quieren ocupar toda la planilla, pueden ocultar la información. Entonces yo voy a seleccionar esta parte de aquí, voy a hacer clic con el botón derecho, voy a ocultar las filas y me va a aparecer solamente la información que quiero destacar. Bien, entonces vamos a proceder. Tenemos ciertos centros, tengo de 6, de 20 y de 60 amperios. Por ejemplo, estos que no los voy a ocupar también los puedo ocultar. Esto es más que nada para que no haya tanta información que sea redundante. Bien, voy a trabajar con esto. Entonces, ahora voy a colocar un circuito de iluminación. Acá es importante, cuando ustedes realicen los circuitos en sus cuadros de cargas, tienen que separar lo que es iluminación con lo que es circuito de toma corriente. Y ya al mismo tiempo los circuitos de toma corriente tienen que estar separados por cada recinto en particular. Y sobre todo los recintos destinados para la cocina, la logia, son circuitos específicos para cada artefacto, porque son en donde tenemos artefactos con mayor consumo, como lo es por ejemplo la lavadora, secadora o también la encinera. Bien, entonces acá vamos a colocar circuito de iluminación. Vamos a colocar, por ejemplo, un total de 10 centros de 6 watts. Estos serían centros de iluminación LED. También los de 20 podríamos colocar, por ejemplo, 5 y centros de 60 watts podríamos colocar 2. Eso me va a dar ya automáticamente la suma de las potencias. Entonces me da el total de centros y la suma de las potencias. Vamos a colocar otro circuito de iluminación. Vamos a colocar, por ejemplo, 3 de 20 y 5 de 60. Y acá viene la parte interesante. Los circuitos de toma corriente, yo tengo que indicar cuál va a ser el consumo en función de los artefactos que voy a conectar. En la norma antigua se mencionaba de que para cada centro de toma corriente se consideraba una potencia de 150 watts como referencia y como un valor mínimo. Algunos lo aplicaban, pero a día de hoy eso ya no es lo aconsejable y en la normativa se menciona que hay que ilustrar el consumo en base a los artefactos que se van a instalar. Entonces, un consumo de 150 watts para lo que sería toma corriente, podríamos estar hablando de lámparas de escritorio, conectar un televisor, una radio, conectar el celular, por ejemplo, los cargadores. Ese sería el tipo de consumo. Entonces igual vamos a considerarlo. Vamos a considerar, por ejemplo, unos 4 toma corriente de 150 watts. Ahora, supongamos que vamos a hablar del recinto de las piezas. Bien, las piezas y también podríamos decir living, comedor.
Así que vamos a tomar en cuenta, esto también lo voy a ocultar, ahí sí, voy a tomar en cuenta un enchufe de 450 watts, voy a considerar por ejemplo unos 2 enchufes de 450 watts y ahora voy a hacer otro circuito para enchufes donde yo voy a tener que conectar artefactos que generen un mayor consumo, por ejemplo el baño, la cocina y la logia. Supongamos que yo voy a colocar acá enchufes de 450 watts, voy a colocar 3 y 2 enchufes de 1000 watts. En el caso de la cocina yo podría tener 2 enchufes de 1500 watts, bien, y también en el caso de la logia también podría considerar enchufes de mayor consumo. Bien, realicé algunas modificaciones, integré un nuevo enchufe y le estuve integrando también las cantidades para mi circuito. Ahora, resulta que acá hay una sección nueva que dice que si yo excedo los 10 kW o 10.000 watts, voy a estar por fuera de lo que establece el T1. El T1 me indica de que como potencia máxima en un proyecto yo puedo considerar solamente hasta 10.000 watts. Entonces ahí yo tengo un límite. Así que tengo que considerar cuáles van a ser los consumos de mi instalación. Bien, entonces, ¿qué es lo que voy a tener que realizar? Voy a tener que bajar la cantidad de enchufes dentro de un circuito. Supongamos que aquí sería demasiado, entonces ya acá estoy dentro de los parámetros. Estoy con una cantidad igual bastante importante, pero estoy dentro de los parámetros que establece la normativa. Bien, también algo que se integró en esta nueva versión, que me lo pidieron mucho, aquí sí yo quiero hacer un alcance en donde si ustedes ven que se debe hacer algún tipo de arreglo o alguna observación, me lo hagan saber en los comentarios o me pueden escribir a mi correo, porque esta versión la hice en conjunto con unos colegas y también con los clientes, ya que integré los cálculos para instalaciones trifásicas. Mi fuerte es instalación monofásica, por eso lo menciono. Bien, entonces, acá yo tengo tipo de conexión. Voy a poder seleccionar entre instalación monofásica o también instalación trifásica. ¿Cuál es la novedad en este asunto? Si yo selecciono para instalación monofásica, los cálculos de intensidad y de cálculos de caída de tensión se van a realizar en base a la instalación monofásica. Pero si selecciono trifásico, los cálculos se van a establecer para instalación trifásica. Entonces, cuando veamos los valores de las corrientes, les voy a mencionar cuáles son las fórmulas para cada uno de los tipos de conexión. Bien, también lo otro, acá aparece el factor de potencia. El factor de potencia a mí me va a permitir establecer un valor mucho más exacto en lo que refiere a las corrientes que van a tener en cada uno de sus circuitos. Entonces, factor de potencia es variable. Aquí dejé esta celda para que ustedes lo puedan ingresar con el valor que estimen conveniente para cada uno de sus proyectos, pero generalmente, por lo que he tenido de experiencia, los factores de potencia están en el orden de 0.80 hacia arriba. Es poco probable que tengan un factor de potencia de 1. Bien, esto es más que nada por un tema de la eficiencia de las instalaciones que van a funcionar con instalación trifásica. En instalaciones monofásicas igual se considera factor de potencia. Entonces esto es algo nuevo que se integró. Lo novedoso también que viene en esta nueva versión es que si consideramos instalaciones trifásicas tenemos que tomar en cuenta de que tiene que haber un equilibrio de potencia. Entonces, el equilibrio de potencia se va a establecer con una fórmula en donde acá se menciona equilibrio de potencias y a su vez también equilibrio de corriente. Se pueden tener desviaciones desde 0 a un 10%. Acá ustedes van a poder seleccionar el porcentaje de desviación, qué tan exacto quieren que se considere, si está óptimo o no, según las desviaciones de potencia o las diferencias de potencia que pueden tener en sus distintas fases. Entendiendo que en instalaciones trifásicas vamos a tener 3 fases y los colores reglamentarios para acá en este país, en Chile, son azul, negro y rojo. Son las 3 fases, R, S y T. Bien, entonces, en instalaciones monofásicas yo acá voy a colocar con número 1 para establecer que voy a tener solamente una fase. Y al tener una fase, acá se va a calcular la corriente. La fórmula para establecer la corriente en la instalación monofásica es la siguiente. Voy a tener que dividir la potencia
total de mi circuito en 220, pero a su vez también esos 220 se van a multiplicar por el factor de potencia. Bien, entonces eso vendría siendo parte de esta nueva actualización. Entonces, lo que es instalación monofásica se considera solamente una fase. Si colocamos una instalación trifásica, yo tengo que colocar acá las 3 fases. Eso es lo que se establece en esta nueva versión 3.0. Al colocar las 3 fases, me van a hacer el cálculo en las respectivas fases, la corriente que corresponda, y se van a ir sumando las corrientes que van a generar los distintos circuitos. Entonces aquí, con esta leyenda en color verde y rojo, me va a indicar si es que hay un equilibrio de potencias y equilibrio de corrientes en los circuitos. Entonces, ¿cómo yo puedo generar un equilibrio de potencia? Es bien sencillo, lo vamos a poner en el siguiente contexto. Bueno, el circuito es de iluminación, así que voy a considerar solamente monofásico para lo que es iluminación. Y en instalaciones de toma corriente, donde tengo un mayor consumo, por ejemplo en estos, voy a considerar instalación trifásica. Bien, entonces tengo monofásico, trifásico, trifásico y trifásico. Bien, entonces acá voy a colocar las fases. Y aquí me doy cuenta de que hay un desequilibrio de potencia y un desequilibrio de corrientes. Ahora, ¿cómo lo puedo regular esto? ¿Cómo lo puedo ir mejorando? Sencillo. Yo tengo que cambiar la ubicación de la fase. Y aquí, por ejemplo, veo que me hace falta considerar la fase en alguno de los otros. Y ahí veo que ya se equilibró la fase 1 y la fase 2. La fase R y la fase S. Ahora, tengo un desequilibrio con la fase T. Entonces voy a borrar esto. Por lo tanto, hago el cambio de fase y ahora veo que hay un desequilibrio en la primera fase. Así que lo que puedo hacer es tomar esta fase de aquí, la remuevo y la voy a ubicar acá. Entonces, aquí me doy cuenta de que, claro, tengo un desequilibrio. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo cambiar esta fase que es de 2000, la puedo considerar monofásica. Y como es monofásica, veo que la del medio es la que le hace falta más. Así que, por lo tanto, voy a considerar esa fase en ese punto. Aquí me falta... voy a mover esta hacia acá. Bien, al final, para poder tener un equilibrio de potencia y equilibrio de corriente, tuve que llegar a esta solución. Entonces tengo uno de mis circuitos como instalación trifásica y el resto de la instalación es monofásica, pero lo que yo necesito es que se genere un equilibrio de potencia. Así que en ese caso tuve que reordenar las fases para que se generase ese equilibrio, considerando un 10% de desviación. Si yo considero, por ejemplo, un 5%, también estoy dentro del rango. Ahora, eventualmente, si yo voy modificando estos valores, ahí se va generando un desequilibrio de potencia. Entonces, lo ideal es que ustedes puedan tener la instalación de tal manera que puedan tener ese equilibrio. Bien, entonces esta es una de las partes que me habían solicitado. Insisto, si ven que hay algo que se tenga que mejorar, me avisan y lo mejoramos en la siguiente actualización. Seguimos avanzando y vamos a mencionar cuáles son los diferenciales que se tienen que conectar. Entonces yo, por ejemplo, el diferencial lo voy a conectar en función del automático que voy a seleccionar, y el automático lo voy a seleccionar en función de el consumo que tenga. Pero eventualmente lo vamos a ver en el análisis. Así que de momento voy a seleccionar automático de 16 amperios. Aquí quiero hacer un alcance. Los automáticos que se mencionan como valores mínimos en el nuevo reglamento son para iluminación un automático de 10 amperios y para lo que es toma corriente un automático de 16. Eso es lo que se establece como mínimo, como sugerencia, porque si colocan un automático de 10 amperios para un toma corriente, van a conectar un hervidor y van a hacer funcionar el microondas, por ejemplo, y el interruptor automático se active por un sobreconsumo. Entonces la sugerencia es que se trate de dimensionar acorde a los consumos que vamos a tener en nuestra instalación. Ahora, voy a colocar acá todo de 16, pero fíjense en algo. Aquí yo tengo una instalación que me indica trifásico. Así que en el automático, bueno, tengo acá automático para monofásico, me aparece 1 por 16. Y cuando llega a trifásico me va a aparecer 3 por 16, por ejemplo. Bien, entonces yo acá voy a colocar 1 3 por 20. Y en el resto 1 por 16.
Los diferenciales voy a colocar de 25. La recomendación es que se coloquen diferenciales para cada tipo de circuito, no solamente para circuitos de toma corriente. Es la recomendación. Lo obligatorio, lo reglamentario es que para cada circuito de toma corriente sí o sí tiene que haber un diferencial. El diferencial básicamente cumple la función de cortar el suministro eléctrico en caso de que exista una fuga de corriente, y eso va a suceder cuando algún conductor haga contacto con la tierra o eventualmente cuando nosotros seamos el puente por el cual la electricidad va a llegar a la tierra. Entonces, cuando nos electrocutemos, el diferencial debiese protegernos y cortar el suministro eléctrico. Bien, el interruptor automático lo que hace es proteger la instalación. Son dos cosas distintas. Bien, voy a colocar acá los interruptores diferenciales. Bien, acá en los conductores vamos a seleccionar el conductor que habíamos mencionado en un comienzo. Vamos a buscar Free2Flex, conductor AWG monopolar. Entonces voy a seleccionar ese como mi conductor. Como es un calibre AWG, los calibres van a estar en 14, 12, 10 y así bajando sucesivamente. Entonces yo voy a seleccionar los conductores en función del consumo y también en función del interruptor automático. Esto es muy importante. Muchos piensan que para un toma corriente se debiese instalar un conductor de 2,5. En la antigua norma se establecía de una forma no muy clara de que el conductor tenía que ser como mínimo 2,5. En algunos escenarios habían personas que conectaban de 1,5, pero no. Es 2,5 y en el nuevo reglamento se menciona de que el mínimo, el calibre mínimo, tiene que ser para AWG tiene que ser 12 y para milímetros cuadrados tiene que ser 2,5. Ahora, eso no quita el hecho de que el calibre puede ser mucho más grande dependiendo de la capacidad del propio conductor. Si la corriente que va a generar la instalación es mayor a la que el conductor que yo seleccioné como valor mínimo me está permitiendo, voy a tener que forzosamente aumentar el calibre del conductor o eventualmente bajar el nivel de consumo. Entonces ahí es donde uno tiene que ir jugando con los valores. Ahora voy a colocar por defecto todo conductor de 12, tanto para iluminación también, aunque por defecto en iluminación 14 estamos súper bien. Así que voy a colocar 14 y luego aquí voy a colocar de 12. ¿Ok? Entonces ahí vamos llenando nuestro cuadro de carga. Ahora viene una parte nueva que integré en esta versión, que esto también me lo pidieron los clientes, que era integrar nuevos materiales a lo que corresponde a la canalización. Y aquí es donde tengo una parte que dice tipo de canalización. Yo puedo seleccionar entre tuberías o canaletas. Entonces, si yo selecciono tuberías, acá me van a aparecer el listado de las tuberías y acá también se va a encontrar una tubería nueva, que es una tubería que es libre de halógeno. De hecho, si vamos a hacer una instalación que sea de un buen comportamiento contra el fuego, que sea libre de halógenos, que tenga baja toxicidad, se entiende también que la canalización también tiene que tener esas características. Así que también esto se incluye, ya que como mencioné anteriormente, el reglamento menciona que las instalaciones eléctricas ahora tienen que tener este estándar de seguridad. Así que ahí tengo nuevos materiales integrados a la base de datos. Y también si tienen algún tipo de canaleta, vamos a hacer clic en la canaleta y ahora me va a aparecer la información de la canaleta. Entonces, si yo selecciono por ejemplo una canaleta, me va a aparecer el tamaño de la canaleta y lo voy a poder seleccionar. En su contraparte, si yo selecciono tubería, me va a aparecer las tuberías por tipo. Voy a colocar acá por ejemplo tubo rígido libre de halógenos y me van a aparecer las dimensiones interiores de este tubo. Entonces yo voy a poder ir seleccionando la información acorde a lo que vaya seleccionando en la primera fuente. Así que por ejemplo voy a colocar todo de 20 y de este tipo de conductor. Ahora, si quieren saber un poco más en profundidad de qué se trata la información de los conductores, también algo nuevo que integré es que cada base de datos tiene su acceso directo. Así que yo aquí puedo hacer clic en ese botón y los va a derivar directamente a la base de datos de los conductores. Aquí yo tengo los diámetros interiores de los conductores según su tipo
Y algo nuevo que se integró también es que ahora se va a filtrar de una manera mucho más clara. ¿Qué quiere decir? Que ya no van a aparecer diámetros que no correspondían a los ductos. O sea, solamente van a aparecer la información que está establecido por catálogo y no me va a aparecer la información que aparecía antes en la versión anterior que decía no registra. Así que este también es un nuevo filtro. Y para hacer también más clara la ilustración, cada tubería tiene una imagen de referencia, también para poderse ubicar en el contexto. Entonces, por ejemplo, acá yo tengo la nueva tubería que se integró, que es la tubería rígida libre de halógeno. Si quieren volver al cuadro de carga, sencillo, van a la parte de arriba y le hacen clic a esta casita para volver al punto anterior. Bien, entramos a la parte de la ubicación. Entonces, acá yo había designado los circuitos según sus consumos en función del recinto que íbamos a considerar. Los primeros dos circuitos iban a ser de iluminación, el tercer circuito iba a ser de living comedor, el cuarto iba a ser de dormitorios y los dos últimos iban a ser de cocina, logia y similar. Entonces ahora vamos a seleccionar esos recintos. Entonces yo voy a seleccionar aquí, voy a colocar circuito 1 de iluminación primer piso. Bien, voy a colocar ahí circuito de iluminación del primer piso. Voy a buscar, por ejemplo, circuito de iluminación segundo piso. Entonces voy a buscar acá circuito de iluminación segundo piso. Bien, entonces de hecho cocina lavadero y voy a colocar un circuito de encinera. Ahí sí. Ahí me quedó un poquito más ordenado. Ahora, como la versión anterior, también hay una sección donde ustedes van a poder ingresar los recintos. Así que al igual como hicimos en la sección de ingrese nuevo enchufe, ustedes sencillamente ingresan la información al recinto y van a poder tener una nueva base de datos. Bien, entonces si ustedes quieren ingresar un nuevo recinto, por ejemplo, voy a seleccionar dentro de toda la variedad posible, si es que veo que hay alguno que no me aparece, yo puedo colocar acá, por ejemplo, nuevo recinto. Ustedes le colocarán el nombre que estimen conveniente, le dan clic a ese botón y eso va a generar que la base de datos registre ese nombre y ahora me va a aparecer nuevo recinto. Entonces también eso es una mejora que estaba en la versión anterior y quería explicárselas. Bien, con respecto al análisis del cuadro de carga, vamos a ver los dos análisis. El análisis de la normativa chilena eléctrica 4/2003 y el análisis de el nuevo reglamento técnico, que es el pliego técnico que indica la superintendencia. Entonces, vamos a ver los contrastes de ambos para que vean de qué se trata el antiguo y el nuevo. Acá me va a aparecer la intensidad del automático proyectado. Esto en realidad es cuáles van a ser la capacidad de los interruptores automáticos que acabamos de seleccionar. Y al costado derecho me va a aparecer la intensidad del circuito proyectado. En este caso, esta intensidad va a estar en función de que si la instalación es trifásica o es monofásica. En el caso de que sea trifásica, que esto no lo mencionamos, en el caso de que sea trifásica, se va a calcular de la siguiente manera. Se va a tomar en cuenta la potencia total de la instalación y se va a dividir por raíz de 3 multiplicado por la tensión, que en este caso sería 380 para instalaciones trifásicas, y a su vez se va a multiplicar por el factor de potencia. Entonces, de esa manera yo voy a obtener la intensidad de mi instalación en caso de que sea una conexión trifásica. De todas maneras, les voy a dejar en pantalla cuál es la fórmula de cada una de las intensidades para cada tipo de conexión. Bien. Lo nuevo que aparece en esta versión, en las versiones anteriores, aparecía solamente una X o un visto bueno. Ahora aparece un texto para ilustrar cuando hay un problema o cuando está OK. En este caso, en todos los interruptores automáticos que seleccioné, la leyenda me dice que el interruptor automático es apto, ya cumple con las necesidades del proyecto. Ahora, ¿qué hubiese pasado si yo, por ejemplo, hubiese mencionado un interruptor automático de 20 amperios y tengo una intensidad de circuito proyectado de 5.91, pero esto es porque estoy considerando una conexión trifásica? Si hubiese cambiado a monofásica, fíjense que de trifásico teníamos
5.91 amperios. Y si cambiamos a monofásico, aumenta a 17.68. Entonces aquí yo veo claramente que hay un cambio bastante importante en la instalación monofásica y trifásica. Bien, entonces supongamos que ya tengo 17.68 y supongamos que voy a cambiar ahora un interruptor automático de 16 amperios en este circuito. Voy a cambiar acá a 16 amperios. Entonces, ¿cómo sería el cambio que se va a producir en este escenario? Vamos a ver que para 16 amperios, voy a ir con el análisis y me dice, el interruptor automático debe ser de mayor capacidad. Entonces ya no aparece la X, ya no es tan ambiguo. Ahora es mucho más ilustrativo cuando hay un error. Entonces, en ese caso, yo antes de seguir avanzando tengo que acomodar la información según lo que me está exigiendo la instalación. Entonces, vamos a volver a colocar acá instalación trifásica. Bien, entonces tengo acá trifásico, la corriente bajó. Y acá me dice corrija el automático. Bien, eso también es otro detalle. Si yo no selecciono el automático que corresponda al tipo de instalación, entonces tengo que corregirlo. Así que voy a colocar acá en la instalación trifásica. Vamos acá a colocar un interruptor automático trifásico, de 16 amperios, por ejemplo. Bien, entonces ahí yo tengo esa versión. En los grupos, básicamente se centra en cómo va a ser posicionado el conductor. Y resulta que la información de los conductores es muy variada. Yo saqué la información de los catálogos, en donde en cada uno de ellos me aparecía en qué tipo de grupo se iba a estar instalando. Con eso me indicaba la información de la capacidad de corriente de cada conductor y su calibre. Entonces, como la información es tan vasta, aquí yo puedo hacer clic en ese botón y me va a derivar a la información de todos los conductores. Entonces, cada conductor tiene su respectivo grupo de instalación y su información técnica. Incluso ahora le integré una nueva información que tiene relación con la sigla de la identificación según la nueva normativa. Entonces, aquí yo veo que ciertos conductores están en un grupo 1, en un grupo 2, otros están catalogados como ductos enterrados, entre paréntesis 1, directo enterrado, catalogado como paréntesis 2, y también tengo grupos A, tengo grupos B y tengo grupos también que corresponden a una leyenda que no especifica. Esto básicamente porque en la información que proporcionaba el proveedor no especificaba a qué tipo de instalación se iba a aplicar el conductor para los cálculos que establecía. Bien, entonces nos vamos a ir al último conductor, que era el que habíamos seleccionado, el Free2Flex. Aquí, Free2Flex, sección AWG, y vamos a hablar de monopolar. Aquí está. Este es el conductor que nosotros estamos viendo. Entonces me puedo dar cuenta de que estoy trabajando con grupo A y grupo B. Grupo A, en este catálogo, menciona conductores que estén dentro de tuberías hasta un máximo de 3. Con mayor cantidad de conductores, la capacidad de corriente que aparecía en el catálogo no va a poder ser 100% ese valor. Por lo general va a reducirse la capacidad de corriente por un tema de aumento en la temperatura que va a producir cada uno de los conductores. Bien, entonces tengo grupo A y el grupo B va a estar dedicado para conductores que estén ubicados en bandejas, al aire libre. Entonces ahí las capacidades son mayores porque la acumulación de calor no es tanta. Así que vamos a volver al cuadro de carga. Vamos acá a este icono, volvemos y vamos a mencionar en qué grupo pertenece. De hecho, si yo selecciono un grupo que sea diferente, me dice cambie de grupo en la capacidad del conductor, porque no corresponde. Así que le voy a colocar, por ejemplo, grupo A, que era el que habíamos mencionado, y me aparece la capacidad del conductor. Grupo B, me aparece una capacidad un poco mayor. Así que esto estaba en la versión anterior, en la versión 1.0 y la versión 2.0 y 2.1. Bien. Luego, tenemos que considerar la cantidad de conductores. Según normativa, la cantidad de conductores va a ser influyente en lo que refiere a la resistencia que va a tener el conductor propiamente tal
hacia la corriente que va a poder soportar. A mayor cantidad de conductores, la capacidad de corriente va a ser menor. Entonces, yo voy a considerar, por ejemplo, conductores de 1 a 3, y fíjense que el factor de corrección por número de conductores es 1, que es el caso óptimo. Pero si la cantidad de conductores aumenta, el factor de corrección disminuye, por lo tanto, al final, la cantidad de corriente que va a soportar este conductor va a ser menor. Así que eso es un punto importante a considerar. La temperatura ambiente acá es lo mismo. Lo ideal es una temperatura ambiente entre 26 y 30 grados y una temperatura de servicio. Esto va a estar en función del conductor. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo acá en este punto? Tengo que dirigirme a la información que me proporcionaba en primera instancia el conductor, y acá me aparece la temperatura de servicio, 90 grados Celsius. Esto es lo que nosotros tenemos que saber filtrar. Bien, entonces ahí yo voy a colocar la temperatura de cálculo. Entonces, voy a considerar temperatura de servicio 90 grados Celsius. Voy a seleccionar estas temperaturas y acá me aparece el factor de corrección. Resulta que el factor de corrección, como me aparece un valor de 1, sencillamente no cambia, pero si yo hubiese colocado, por ejemplo, una temperatura más alta, el factor de corrección va disminuyendo y eso va a hacer que la corriente que va a resistir el conductor va a ser menor. Originalmente, en el primer circuito, el conductor iba a ser capaz de soportar 25 amperios según lo que indicaba el fabricante, pero dadas las condiciones que le acabamos de atribuir, va a ser capaz de soportar solamente 18.2 en teoría. Pero resulta que el conductor en este caso igual cumple para este caso, porque el interruptor automático que nosotros seleccionamos es de 16 amperios. Y aquí es donde viene una parte importante que quiero destacar. Cuando ustedes seleccionen un interruptor automático, tomen en consideración que el interruptor automático por ningún motivo tiene que tener una capacidad mayor que el conductor, porque la función del interruptor automático es proteger al conductor. Así que lo que yo necesito es que antes de que se dañe el conductor por un exceso de consumo que va a conducir a un exceso de calor, yo prefiero que el interruptor automático se active y salte el interruptor antes de que se dañe la instalación. Así que siempre el conductor tiene que ser más potente que el interruptor automático, hablando en lo que es la capacidad de corriente, ¿ya? En ese contexto. Lo menciono porque todavía he visto que hay muchas dudas sobre ello y quiero aclararlo también en este video. Bien, ahora, ¿qué hubiese pasado, por ejemplo, si yo hubiese colocado un interruptor automático de menor capacidad? Vamos a colocar un interruptor automático de 10 amperios, por ejemplo. Vamos a colocar uno de 10 amperios. ¿Qué hubiese pasado en este escenario? Vamos a ver que no pasa nada, está bien. ¿Por qué? Porque el conductor es más potente, o es más resistente, mejor dicho, a la intensidad. Vamos a tener un conductor que en estas condiciones va a soportar hasta 18.2 amperios y el interruptor automático se va a activar a los 10. Pero si hubiese aumentado la capacidad del interruptor automático en alguno de los circuitos, por ejemplo, vamos a hacer un cambio y vamos a colocar dentro de los circuitos de la logia o la cocina, vamos a colocar un interruptor automático de 10 amperios. Bien, tengo un interruptor automático de 10 amperios. Vamos a ver cómo nos va con el análisis. El análisis nos dice que el interruptor automático tiene que ser mayor. Bien, no nos deja, en primera instancia no nos deja. Tiene que ser de 16 amperios. Entonces yo digo ya, como no puedo reducir el interruptor automático de 10 amperios, digamos que yo digo ya, como voy a estar instalando artefactos de un alto consumo, voy a colocarle, por ejemplo, un interruptor automático de 32 amperios. ¿Ya? Esto es a modo de exagerar un poco la situación, pero es para que vean cómo funciona. Tengo un interruptor automático de 32 amperios. Ahora, ¿qué va a pasar aquí? El análisis me va a decir que el conductor no cumple con las características de la instalación. ¿Y esto es por qué? Porque le colocamos un interruptor automático de 32 amperios. Y lo que yo quiero dejar en claro es siempre el conductor tiene que ser más resistente. Entonces, en este caso, yo, por mucho que tenga un conductor de buena calidad, al colocar un interruptor automático muy sobredimensionado, voy a estar perjudicando la instalación. Y en este caso tengo dos posibles soluciones. O reduzco la capacidad del interruptor automático o aumento la capacidad del conductor. Pero a veces la cantidad
de la capacidad del conductor no se sugiere aumentar el tamaño por un tema de practicidad. Es más difícil trabajar con conductores que son más gruesos, pero se puede hacer. Por ejemplo, yo puedo colocar un conductor de sección 10 y aquí ya me dice que este conductor bajo estas condiciones sí cumpliría, porque llegaría hasta una capacidad de 40 amperios. Entonces ahí vamos viendo la dinámica. Bien, entonces esto estaba en la versión anterior, en la versión 2.0 y 2.1. Ahora, la nueva versión, según lo que indica la nueva normativa, establece lo siguiente. Yo acá tengo la misma información, la intensidad de los interruptores automáticos, la intensidad del circuito proyectado, el detalle del interruptor automático, que esto es lo mismo, pero lo nuevo que aparece en esta versión es que ahora vamos a categorizar los conductores, porque según su categoría va a ser la capacidad de corriente en los puntos de instalación que establece el documento técnico. Entonces, acá vamos a ver cómo se establece la información y aparece en esta sección. Dice ver información del pliego técnico. Voy a hacer clic acá y en el pliego técnico me van a aparecer ciertos filtros dependiendo del tipo de conductor que voy a utilizar. Por ejemplo, acá me dice cables para tendido fijo con temperatura de servicio de 70 grados Celsius. Y aquí yo tengo aplica para los conductores H07B, H07Z1, THWN, NYIFY y acometida. Entonces acá tengo diferentes tipos de instalación. Tengo instalación del tipo A1, B1 y E. Y aparece la ilustración cómo sería la instalación de estos tipos de conductores. Entendiendo de que, por ejemplo, si estamos hablando de una instalación que esté a la intemperie o que no esté confinada, la capacidad de corriente va a ser mayor. Entonces, aquí también algo bueno que integraron en este nuevo formato es que también se establece para los dos formatos de medición, para milímetros cuadrados y para secciones de AWG, que son los calibres, calibre 14, 12, 8, etc. Bien, entonces, fíjense que las capacidades van en aumento. Mientras menos confinado esté el conductor, más va a ser la capacidad de corriente. Entonces, para ese tipo de conductores en particular, el filtro de la información va a ser esto. Bien, entonces, esa es la información que establece el nuevo pliego técnico. Es el pliego técnico número 4, ya donde se indican las características de los conductores y las canalizaciones. Ahora, en su contraparte también hay otro tipo de conductores. En este caso vamos a ver los conductores THHN, RB, RBK, RZ1 y RZ1K para temperatura de servicio de 90 grados Celsius. Entonces, aquí me va a aparecer la información según los tipos de instalaciones. Entonces, es acá donde yo tengo que también generar ese filtro. Y acá me voy dando cuenta de que hay diferentes formas de poder instalar el conductor y según cómo se vaya a instalar, va a ser la capacidad de corriente que va a tener. Entonces la información ahora tiene un filtro mucho más profundo. Así que en este caso yo voy a considerar toda esta información para estos conductores. Y la representación textual de la forma de ubicación, o mejor dicho, la sigla que se le asigna a cada tipo de ubicación, está ubicado acá. Por ejemplo, A1 dice hasta 3 conductores monopolares con carga instalados en ductos embutidos en paredes. Por ejemplo, A2 sería cables multiconductores, 3 conductores con carga instalados en ductos embutidos en paredes. Tipo de instalación B1. Hasta 3 conductores monopolares instalados en ductos o en bandejas adosadas a paredes. Entonces vamos viendo que hay ciertas diferencias. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que realizar el filtro. Entonces, dependiendo de cómo se va a instalar nuestra instalación, es lo que nosotros tenemos que aplicar en este nuevo cálculo. Bien, habiendo entendido el concepto del filtro que aplica el nuevo pliego técnico, acá yo tengo la selección del conductor que teníamos en el cuadro de carga en la primera parte. Aparece la sección en su calibre y también aparece su equivalente en milímetros cuadrados. Entonces, ¿qué se va a hacer con esto? Se va a poder generar el filtro correspondiente al tipo de conductor.
En la base de datos de los conductores, la nueva información es el tipo de conductor y esto a mí me va a permitir saber cuál es la capacidad de corriente según el método de instalación. Pero resulta que ahora el filtro se va a aplicar solamente para el tipo de, o mejor dicho, el método de instalación correspondiente al tipo de conductor. Me explico. El método de instalación para este tipo de conductor corresponde a la información que aparece en el pliego técnico correspondiente a acá, al conductor RZ1 y RZ1-K, porque estamos hablando de este conductor con temperatura de servicio de 90 grados Celsius. Así que el rango de tipo de instalación va de A1 hasta la F. Bien, no va a considerar este rango solamente. Entonces, yo voy a volver acá a esta sección y voy a colocar método de instalación y tengo desde A1 hasta el rango E. Bien, entonces ese es mi rango de instalación. Bien, entonces, en el fondo, esto es lo que nosotros tenemos que entender cómo se va a filtrar. Y acá, fíjense que yo puedo seleccionar la sigla de identificación. Quiero saber para qué sirve cada conductor. Esto también es nuevo, porque en el pliego técnico se mencionan cuál es el uso que se le va a destinar a cada tipo de conductor. Cada uno tiene una función distinta. Entonces, uno de los que siempre me mencionan es el THWN. El THWN es un conductor que por defecto se utiliza mucho en lugares donde van a estar expuestos a ácidos y elementos combustibles líquidos. Bien, porque viene con un revestimiento que soporta este tipo de productos. También funciona muy bien para ambientes secos y también ambientes húmedos. Por ejemplo, el THHN solamente se recomienda para ambientes secos. Bien, también tiene una cubierta que es resistente a la acción de los aceites, grasas y ácidos y gasolina. Pero en el caso del THWN sirve para recintos húmedos también. En el caso del conductor que nosotros seleccionamos un conductor RZ1K. Ese fue el conductor que nosotros seleccionamos. Entonces acá me dice que este conductor es apto para ser usado en locales de reuniones de personas. Eso era lo que establece el nuevo documento técnico. Puede ser instalado directamente enterrado en ductos, en bandejas, en escalerillas y al aire libre, en circuitos de distribución en baja tensión, como alimentador o subalimentador flexible para instalación fija. Esto es importante. A pesar de que este tipo de conductor es flexible, no sirve para una instalación móvil. No lo pueden utilizar como una extensión. Eso es súper importante porque cuando hablamos de conductores que sirven para instalación fija, tienen que ser utilizados solamente para la instalación fija. ¿Qué quiere decir? Aquellos que van a estar en un lugar donde no se va a manipular, entre medio de una tabiquería, enterrados. Bien, no son conductores que van a ser utilizados como alargadores. Lo menciono porque lo he visto. Bien, entonces acá aparece una característica técnica que se extrajo del documento técnico y acá me dice cambie el método de instalación. Bueno, vamos a colocar el tipo de instalación y según lo que nosotros vayamos colocando, cómo se va a ir instalando en cada circuito, la capacidad de corriente va a ser diferente. Bien, entonces en este caso vamos a hablar de conductores monopolares, por lo tanto A2 no corresponde según lo que nosotros leímos. Entonces vamos a colocar A1. Entonces nosotros podemos ir colocando los conductores con una metodología de aplicación diferente y eso nos va a entregar una capacidad de corriente diferente. Es mucho más exacto, es mucho más ilustrativo en este caso, ¿ya? Y eso se agradece bastante. Bien, para ejemplo práctico vamos a colocar todo que esté dentro de tubería. Así que aquí tengo la capacidad de corriente de mis conductores. En este caso la capacidad del conductor acá se ve distinto porque tengo diferentes calibres. Bien, entonces esto también se adapta a los calibres que yo vaya a tener. A modo de ejemplo, voy a considerar método de instalación A1, conductor de calibre número 14 AWG. Me dice que el conductor tipo RZ1K soporta 21 amperios. Vamos a ir a la información que aparece en el pliego técnico. Hacemos clic acá y buscamos A1, conductor de calibre 14, corresponde a esto un valor de 21 amperios. Ahí vemos cómo va funcionando la planilla. Por ejemplo, el conductor de calibre 12 me soporta en A1 28 amperios. Vamos a ver si es que eso es cierto. En calibre 12, vamos a colocar acá,
calibre 12 a 1,28 amperios. Entonces ahí vemos el filtro, cómo va funcionando. Ahora, este filtro se puede utilizar con una función, sí, bastante sencilla, ¿ya? No es mucho texto en realidad, pero la función es muy sencilla. De hecho, en mi canal ya he subido un video de cómo poder realizar este tipo de función, así que si quieren aprender cómo se realiza, también les doy la invitación para que chequen el video y vean de qué se trata esa fórmula. Ok. Lo que sigue a continuación es muy similar a lo que se aplicaba en la antigua normativa. Acá tenemos que ver cuánto va a ser la cantidad de conductores y según la cantidad de conductores yo voy a tener un factor de corrección por número de conductores. Entonces acá por ejemplo me dice, no hay datos disponibles en el factor de corrección por temperatura. Bien, vamos a ir rellenando la información. Importante que en todas mis planillas donde aparezca un asterisco de color verde es donde ustedes van a tener que rellenar la información. Voy a colocar acá el número de conductores de 1 a 3. Fíjense que acá tengo factor de corrección 1. Si aumento la cantidad de conductores, el factor de corrección se reduce, por lo tanto la capacidad de corriente que termina por resistir al final va a ser menor. Temperatura ambiente. Acá tengo un rango diferente. Ahora tengo temperaturas más bajas y llega hasta una temperatura de 60 grados Celsius. Esto ya es diferente. Entonces, el rango para 1 del factor de corrección por temperatura es entre 26 y 30 grados Celsius. Si yo tengo temperaturas más bajas, ese rango aumenta, lo cual me favorece. Y si tengo temperaturas más elevadas, en este caso, la temperatura más elevada va a generar mayor calor en la instalación y eso va a perjudicar la capacidad de corriente. Entonces yo, por ejemplo, voy a colocar acá de 36 a 40 y veo que en estas condiciones los conductores van a cumplir. Porque la capacidad corregida lo que hace en el fondo es multiplicar la capacidad de corriente que me indica el fabricante, en este caso es lo que me indica la normativa, multiplicado por el factor de corrección por número de conductores y multiplicado por el factor de corrección por temperatura. Ahora, esto es el análisis considerando los conductores que aparecen en el pliego técnico. ¿Y por qué estoy considerando los dos análisis? El análisis anterior y el análisis del pliego técnico. Lo estoy considerando los dos porque hay conductores que en el pliego técnico no se mencionan, como por ejemplo conductores, digamos, el XTU. También no se está considerando el conductor NIA, el Super NIA tampoco se estaba considerando, no era preciso en ese punto. El conductor TPS tampoco estaba, el conductor TTU tampoco estaba. Entonces, en esta nueva versión se considera el análisis del cuadro de carga con la información que proporcionaban los proveedores aplicando a los factores de corrección que menciona la normativa, y también está la nueva consideración en donde se consideran solamente algunos conductores. Principalmente son los conductores que más se utilizan a día de hoy y sobre todo los que son considerados conductores libres de halógeno y con las características que indica la normativa para garantizar la seguridad de las personas y de la propia instalación eléctrica. Ahora, vamos a ver cómo se debe de determinar los parámetros para calcular la caída de tensión y cuáles son los rangos admisibles dentro de la normativa. Cabe destacar de que si tenemos una línea en donde se está considerando un circuito de instalación trifásica, vamos a considerar nuestra línea principal como instalación trifásica. Acá vamos a indicar las longitudes. Entonces voy a colocar, por ejemplo, una longitud de 20 metros y para cada circuito lo importante es que cuando realicemos la caída de tensión de cada circuito en particular, se va a tomar en cuenta el punto más alejado de la instalación. Esto va a aplicar para cada circuito de manera particular. No se toma en cuenta cada centro de manera individual, sino que solamente se va a aplicar el cálculo para el centro ubicado en la zona más alejada de nuestro tablero de fuerza o tablero de alimentación. Bien, entonces voy a proyectar distancias ficticias más que nada para acelerar un poco el proceso de esta planilla. Ok. La intensidad del interruptor automático a mí me va a dejar un estándar máximo de capacidad de corriente que va a estar destinada para nuestro circuito. Y eventualmente eso nos va a permitir calcular las caídas de tensión.
Hay fórmulas que me permiten saber cuál va a ser la corriente máxima que yo voy a estar considerando para mi circuito, aplicando un porcentaje máximo de caída de tensión. Pero en la práctica me sale mucho más conveniente establecer cuál va a ser la intensidad en función del interruptor automático que nosotros elijamos para nuestra instalación. Algo que quiero destacar que es muy importante es que si ustedes tienen un interruptor automático, por ejemplo, de 32 amperios en alguno de sus circuitos, su interruptor automático general no puede ser menor o igual, siempre tiene que ser de mayor capacidad. Entonces en este caso lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a colocar acá un interruptor automático de 32, pero este interruptor automático que es del último circuito lo voy a bajar. Habíamos subido ese interruptor para un caso de un ejemplo en realidad, pero en estricto rigor se puede modificar. Entonces voy acá al cuadro de carga, voy a colocar un interruptor automático de 20 amperios, por ejemplo, y veo si en el análisis me arroja algún error. De hecho, estamos bien, ¿ok? Entonces yo puedo trabajar con esa información y puedo bajar ese interruptor automático de 32, lo bajo a 20. Entonces ya con eso no debería tener problemas con la intensidad del interruptor automático general. Ahora, importante sí, el interruptor automático general se recomienda de que se proyecte en función del promedio de los consumos totales de mi vivienda. ¿Esto qué quiere decir? El interruptor automático, si yo lo elijo para el interruptor general 1 de 32, no significa que va a ser capaz de soportar el consumo total de toda la vivienda. Es muy poco probable que yo tenga todos los artefactos eléctricos funcionando al mismo tiempo. Por lo tanto, si se estima un aproximado general, se saca un promedio general y se sobreestima un poquito más. Pero lo usual es que siempre se considere un interruptor automático de 32 o 40 amperios para una vivienda en general. De hecho, incluso hay de 25. Entonces, esto ya se aplica básicamente al criterio de cada instalador certificado. Cabe destacar importante que esto lo tiene que realizar un instalador certificado al momento de presentar el proyecto. Ok, vamos a considerar nuestro conductor. Vamos a aplicar un conductor, por ejemplo, un PW, conductor de fuerza acometida. Me dice cambie de calibre, voy a cambiar el calibre, un calibre de 8. Y acá me dice la siguiente información. Me dice, no hay información disponible para determinar la resistencia del conductor. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando saqué la información del catálogo, en este tipo de conductor, no me aparecía la resistencia. Cuando yo quiero ver la resistencia propiamente tal de cada conductor, cuando ustedes vean el catálogo, muy importante que aparezca la resistencia del conductor. Entonces, cada conductor debiese tener la información de la resistencia que va a tener, cuántos ohm por kilómetros, que eso al final se puede traducir en ohm por metros. Por cada metro lineal va a tener una cierta cantidad de resistencia. Ahora, lo importante es que el conductor tenga la menor resistencia posible, porque al tener una mayor resistencia va a generar una mayor corriente, una mayor intensidad. Entonces, el problema está en que los conductores de menor calibre son los que mayor resistencia generan. Entonces yo, por ejemplo, voy a mostrar acá el conductor, pero con sus respectivos calibres. Entonces tengo los diferentes tipos de conductores, acá me aparecen los calibres y fíjense que a medida que aumenta el tamaño del conductor, la resistencia va a ser menor. Y al ser menor la resistencia significa que la intensidad que va a generar ese conductor va a ser mucho menor, porque la resistencia es menos. Bien. Ahora, si la resistencia es mayor, la intensidad va a aumentar. Y resulta que mientras más resistencia nosotros tengamos en nuestro conductor, la caída de tensión va a ser mucho mayor. Porque al fin y al cabo la caída de tensión se puede traducir a la multiplicación de la resistencia por la intensidad. Entonces,
¿Cómo podemos calcular la caída de tensión? Hay diversas maneras de calcular la caída de tensión. Y una de ellas que tengo disponible en este caso, les voy a dejar la fórmula de todas maneras proyectada aquí, acá en la parte de abajo, les voy a dejar la fórmula del cálculo de caída de tensión tanto para instalación monofásica como para instalación trifásica. Y en el caso de las trifásicas les voy a solicitar a las personas que ven este video y que se manejan más del tema me puedan generar una retroalimentación. En caso de que haya que mejorar algo, me avisan y lo mejoramos. Bien, voy a colocar, por ejemplo, en este caso, el material del conductor para ver el segundo caso de cómo se realiza el cálculo. Entonces voy a colocar acá material de cobre. Vamos a colocar acá material de cobre. Si quisiera saber la información acá para hacer la comparativa, podría cambiar el conductor. Entonces acá este conductor lo voy a cambiar a uno que me entregue la información dentro de el catálogo. Entonces, por ejemplo, un RZ1KS, pero monopolar. Vamos a colocar acá uno tripolar. Ahí sí. Cambié de calibre y acá voy a seleccionar, por ejemplo, un conductor de calibre 8. Bien, entonces esta información sí me la entrega el proveedor y acá me aparece el cálculo de la caída de tensión. Tengo que considerar la longitud del conductor, tengo que considerar la intensidad de mi circuito y también tengo que considerar cuál va a ser la resistencia del conductor y también cuál va a ser la sección nominal del conductor. Bien, en este caso acá estamos hablando de la superficie del conductor. Entonces en este caso lo que a mí me interesa conocer es cuál va a ser la caída de tensión. Entonces yo mediante las fórmulas puedo hacer el despeje y obtengo estos parámetros. Bien, entonces la fórmula cambia para instalaciones monofásicas y para instalaciones trifásicas es distinta. La gran diferencia está en que en instalaciones trifásicas se tiene que tomar en cuenta la raíz de 3 en los parámetros que acabamos de mencionar. El resto se mantiene igual. Para monofásicas se multiplica por 2 y para instalaciones trifásicas se multiplica por la raíz de 3. Eso es como la gran diferencia que hay entre los dos tipos de instalaciones. Ahora, por normativa, tenemos que tener como máximo una caída de tensión de un 5% de la tensión nominal de nuestra instalación. Si hablamos de instalaciones trifásicas, un 5% de instalación trifásica corresponde al 5% de 380 voltios. Y si hablamos de instalación monofásica, estamos hablando de un 5% de 220 voltios. Ahora, la norma también establece que en la línea principal de alimentación, que vendría siendo la acometida, el máximo de caída de tensión deberá ser de un 3%. Y en los circuitos que llegarán a los distintos recintos, ya dentro del inmueble, el máximo de caída de tensión deberá ser de un 2%. Entonces aquí yo tengo un problema y es que tengo más de un 3% de caída de tensión. Como lo que estoy calculando es particularmente un circuito, acá yo tengo que tener como máximo una caída de tensión de un 2%. Solamente el 3% se acepta para el primer tramo, que es la línea principal. Para el resto es un 2%. Y la sumatoria de todo, como máximo un 5%. Así que a pesar de que aquí esté ok, acá tengo que bajar esta caída de tensión. ¿Y cómo lo puedo hacer? Sencillo. Si yo veo que no puedo reducir la longitud, porque en este caso yo tengo una longitud de 25 metros, vamos acá a mostrar los parámetros, esto lo vamos a ocultar y esto lo vamos a inmovilizar. Entonces, si yo por ejemplo veo que tengo una caída de tensión que está por encima de lo que me permite la norma, yo voy a ver si es que existe la posibilidad de reducir esa distancia. Entonces yo por ejemplo coloco 20 metros y eso hace que baje la caída de tensión. Como nosotros no podemos aumentar la tensión porque trabajamos con un estándar que es 380 para trifásico y 220 para monofásico, no nos queda de otra que reducir la longitud, o bien si no podemos reducir la longitud, como es un caso posible, vamos a tener que considerar disminuir la intensidad de nuestro interruptor automático o aumentar el calibre de nuestro conductor. Esas son las dos opciones posibles que nos quedan. Entonces, lo que tengo que hacer yo en este caso es, por ejemplo, ver si es que al bajar el interruptor automático no tendré problemas con el resto de la instalación. Entonces voy a desbloquear esto y vamos a cambiar del circuito 3
este interruptor de 16 vamos a ver si podemos cambiarlo a uno de 10. Entonces vamos al cuadro de carga. En este caso este es el circuito 2, perdón. Es de iluminación. Así que en este caso tengo un circuito con un interruptor automático de 10 amperios. Vamos a ver cómo nos va. El interruptor es apto. Acá cumple el conductor, es apto. Y ahora nos vamos a la caída de tensión y vemos que nuestro porcentaje de caída de tensión es óptimo. Así que ya con eso podemos garantizar de que la instalación está cumpliendo con la normativa. Y en el caso de que queramos corroborar con el otro método, también hay una fórmula en donde se establece cuáles van a ser las caídas de tensión en función de la resistividad de cada material. En este caso estamos hablando de un conductor de cobre, así que vamos a utilizar la resistividad del cobre. Y para ello también hay una fórmula en donde se establece, al igual que en la instalación monofásica habíamos mencionado que se multiplica por 2, en el caso anterior aquí pasa lo mismo, y en instalación trifásica aquí se va a multiplicar todas las constantes que habíamos mencionado anteriormente. Ahora en este caso se incluye la resistividad del conductor que estamos seleccionando, también se va a multiplicar por raíz de 3 en el caso de las instalaciones trifásicas. Bien, entonces aquí estamos cumpliendo con las características de nuestra instalación. Entonces vemos que estamos dentro de la normativa. Bien, como tercera y última parte de la actualización 3.0, vamos a hablar sobre el porcentaje máximo que se puede ocupar dentro de una tubería en función del tipo de conductor y la cantidad de conductores que nosotros vayamos a utilizar. Ahora, como les mencionaba en su comienzo, acá hay una representación gráfica e ilustrativa de cuáles son los tipos de ductos que yo tengo disponible para mi instalación. Y también les mencionaba de que ahora hay un nuevo ducto que es un ducto que es libre de halógeno. Así que cumple con el estándar de seguridad que exige el nuevo reglamento. Bien, así que vamos a volver a este escenario. Ok, ya tenemos los conductores establecidos dentro de nuestra instalación. En el caso de la acometida no es necesario que yo tenga que canalizar este tipo de instalación, aunque va a depender de cada escenario. En algunos casos sí se va a considerar, en otros no. Depende si la acometida es por línea aérea o por línea subterránea. Pero en este caso vamos a omitir. Lo que yo quiero destacar es la parte de los circuitos propiamente tal, porque es donde se seleccionaron los diámetros de los ductos. Esta información ya está vinculada con el cuadro de carga. Toda la información que nosotros ingresemos en el cuadro de carga, en la parte original, se va a plasmar acá. Aquellas personas que solamente adquirieron una parte del cuadro de carga completo, o sea, solamente adquirieron esta sección o solamente adquirieron la caída de tensión, van a tener sus respectivas actualizaciones según lo que corresponda, aunque esta actualización en aspectos generales abarca más que nada el cuadro de carga. Pero los cálculos de caída de tensión sí hay una actualización para instalaciones trifásicas, así que también se las voy a enviar. Bien, ¿qué es lo que nos hace falta acá colocar en este punto? En esta sección nos hace falta solamente colocar la cantidad de conductores. Entonces, ¿cómo es la forma correcta de proceder en este caso? Lo que yo tengo que hacer es fijarme cuáles fueron las cantidades de conductores que yo ilustré al momento de realizar el análisis del cuadro de carga. Y en el análisis del cuadro de carga yo mencionaba que la cantidad de conductores iba entre 1 a 3 como máximo, y en uno de los circuitos tenía hasta 6. Entonces vamos a poner el número mayor para poner el caso más desfavorable. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer en este caso? En este caso voy a colocar 6 conductores y en el resto 3 conductores. Entonces, lo que hace esta planilla es calcular cuál va a ser la superficie que van a ocupar estos conductores en función de la superficie libre que quede dentro de la tubería. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La norma, aquí abajito les voy a dejar la tabla en donde se mencionan los porcentajes máximos que se pueden ocupar. Y en este caso tengo problemas en todos los circuitos. Porque resulta que para el tamaño de los conductores que yo estoy eligiendo, el espacio que se está ocupando en las tuberías es de un 64.15% en los circuitos donde tengo 3 conductores, y acá sobrepaso el 100%, o sea, estoy completamente fuera de norma. Bien, entonces yo tengo que trabajar acorde a la normativa. Ahora, ¿cómo puedo mejorar esto? Sencillo.
voy a tener que o reducir el tamaño de mis conductores, pero eso me va a conllevar a que la capacidad de corriente va a ser menor, o bien lo otro es aumentar el tamaño de las tuberías. Entonces, lo más recomendable es aumentar el tamaño de las tuberías porque se entiende que los conductores ya se sobredimensionaron en función de todas las características técnicas que vimos, ¿bien? En función del consumo, en función del interruptor automático que vamos a elegir. Entonces, para no cambiar tanto, a veces lo que más se sugiere es aumentar el tamaño de la tubería. Pero si no se puede o no se desea, hay que hacer el cambio de manera más profunda y analizar cada uno de los puntos. Bien, entonces vamos a dividir. Aquí tengo el porcentaje del ducto ocupado. Bien, entonces yo les comentaba de que lo que yo voy a hacer es aumentar el tamaño de la tubería. Así que aquí tengo el cuadro de carga y aquí es donde yo voy a aumentar el tamaño de la tubería. Entonces voy a colocar, por ejemplo, tubería de 25. Vamos viendo que el porcentaje se va reduciendo. Ahora, también lo otro que puedo hacer es, en este caso, tenía desde 4 a 6. Así que también podría considerar, por ejemplo, 4 conductores. Aunque si vamos a considerar una instalación trifásica, tenemos que considerar las 3 fases, el neutro y la tierra, así que 4 no podría ser. Así que en este caso vamos a considerar 5. Bien, tengo 5 conductores. Vamos a ver qué tanto de porcentaje ocupamos en la tubería. Hasta el momento me está marcando un 65%. Vamos a considerar una tubería de un diámetro de 40 milímetros y ahí sí cumplo con la normativa. Bien. En el resto de los circuitos vamos a cambiar a uno de 20 a 25, no me deja. Vamos a cambiar a 32 milímetros, ahí sí me deja. Entonces ya con 32 milímetros de diámetro para la tubería estoy cumpliendo con la normativa. Entonces ahí me doy cuenta de que este cambio me favorece. Ahora, supongamos el contexto de que no quiero tener diámetros tan grandes en todos los circuitos. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener que hacer? Forzosamente bajar el calibre de mis conductores. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer en este escenario? Voy a tener que considerar los conductores. Para el caso de iluminación no puedo porque ya tengo el calibre más pequeño. Tengo el calibre de 14. Calibre 14. En el caso de toma corriente tampoco puedo reducir. Así que no es una opción en este caso. Esto es importante. Tengo que analizar cada punto, cada cambio que voy a realizar lo tengo que analizar. ¿Qué otra posibilidad podría generar? Cambiar el tipo de canalización. También es otra opción. Quizá este tubo es demasiado pequeño, su diámetro interior es muy pequeño. Entonces lo que podría hacer también es cambiar el tipo de canalización. Vamos a cambiar, por ejemplo, a una cañería de acero galvanizado, una ANSI C81, y fíjense que es mucho más favorable. Entonces vamos a colocar acá una ANSI C81 para toda la instalación y veamos si es que puedo reducir los diámetros. A 32 si se puede, a 25 ya, 25 no me deja. Bien, entonces en el fondo esto es el propósito de entender cómo funciona la normativa y cuáles son los parámetros. Ahora, se preguntarán cómo se realizan estos cálculos. Muy sencillo. Les voy a mostrar a continuación. Bien, ¿cómo entendemos este cálculo? Es muy sencillo. Yo tengo que considerar cuál va a ser el tamaño del diámetro exterior de cada conductor. Cada conductor, en este caso, por ejemplo, acá el calibre 14 mide 8 milímetros. Bien, por ejemplo, en este caso tengo conductores cuyo tamaño es mucho mayor. Tengo 9 milímetros de diámetro exterior. Entonces yo tengo que cuantificar cuántos conductores tengo y voy a considerar la superficie del diámetro exterior del conductor. Quiero saber cuánto espacio va a ocupar. Bien, entonces yo tengo la superficie de la sección transversal que van a ocupar todos los conductores. En este caso estoy calculando la superficie de la sección transversal y lo estoy multiplicando por la cantidad de conductores. Entonces eso me da el total de la sección transversal de todos los conductores. Ahora, tengo que calcular cuál es la superficie de mi ducto o de mi bandeja. Entonces, el proveedor a mí me entrega el diámetro interior. Y con este diámetro interior, expresado en milímetros, yo puedo calcular la superficie interior de esta tubería. Entonces, yo tengo el diámetro interior en milímetros, que se obtiene mediante la fórmula que acabo de mostrar. Y después, dependiendo del tipo de canalización, se puede sacar la superficie por sección rectangular, en el caso de lo que sería la canalización por canaleta o por tubería. Entonces, si fuera una tubería, se saca mediante la fórmula de la sección transversal de una circunferencia.
Bien, es pi por el diámetro al cuadrado sobre 4. Y si en el caso que fuera una canaleta, entonces va a ser una geometría rectangular, el largo por el ancho. Bien, entonces, acá yo tengo la superficie de mi ducto o de mi canaleta y acá yo tengo la superficie que van a ocupar los conductores. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Se tiene que sacar el porcentaje que ocupan los conductores en función del porcentaje que tengo libre en la canaleta. Entonces, este valor es de mi 100% y este es de mi X%. Entonces, finalmente, con todos los antecedentes claros, vamos a poder proyectar un cuadro de carga como corresponde con toda la información, respetando la normativa, tanto la normativa anterior como la nueva normativa, que es el motivo por el cual diseñé esta nueva actualización. Harta información. Así que espero que les sea de mucha utilidad esta nueva versión de la planilla. Los que ya adquirieron la versión full o los contenidos del cuadro de carga o de caída de tensión, les voy a mandar la planilla apenas publique el video. Espero de su retroalimentación. Ojalá que me puedan ayudar en este escenario. Si ven que hay algo que tenga que mejorar, me avisan y yo lo voy a ir haciendo en la medida que el tiempo me lo permita, pero a la brevedad, porque para mí es súper importante que ustedes tengan el material fidedigno y que se cumplan con todos los estándares que menciona el reglamento. Si están viendo este tipo de video por primera vez y les gusta este contenido, pueden suscribirse a mi canal, activar la campanita para que sepan cuándo subiré los nuevos videos. Generalmente voy a tratar de subir un video a la semana en este tiempo de pandemia y eventualmente, si es que quieren saber más de este tipo de trabajo o quieren aprender a trabajar con Excel como lo estamos viendo en este video, también hay una lista de reproducción en mi canal para poder acceder a un curso completamente gratuito donde estoy subiendo material también para poder utilizar las herramientas de Excel. Así que eso, gente, sin más que decir, cuídense mucho y recuerden, nunca dejen de estudiar. Adiós.